buenas tardes, buenos días en este impasse. Ya esta es la última ponencia de hoy, por la mañana, evidentemente. Y tenemos a Mercedes Gambao. ¿De dónde vienes? Madrid. Parecía un concurso de la tele, ¿verdad? Total. Vengo ¿De qué empresa? Eso es, de Sociedad de Tasación. Tenemos ahí a Consuelo. Sí, Ay, también. el micrófono, que si no en casa no te Perdón. oyen. Buenos días, que no estábamos con el micrófono. Sociedad de Tasación, delegada ¿Verdad? general de Madrid. ¿Sí? Y sí, tenías por ahí también gente de mi empresa. Consuelo, estabas diciendo que estabas saludando. Sí, eso es. De hace 2 años, porque el año pasado no se pudo hacer. 3 ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Menos mal que no tengo chiquillos, si no me agobiaba. ¿De qué nos vienes a hablar? Pues mira, os voy a hablar de la importancia que tiene la valoración ¿Sí? cuando tienes una decisión de compra. Entonces, voy a contar qué cosas aportamos en la valoración, qué tienes que tener en cuenta, dónde puedes recurrir y qué información vamos a ir encontrando en páginas web, en nuestra página. Yo creo que va a ser interesante. Lo que Genial, vamos a ir contando. fantástico. Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace 3 años, con Consuelo, adquirí muchos conocimientos desde a la hora de saber qué es un catastro, que yo no tenía ni idea de lo que era un catastro, a cómo interpretar un plano para saber lo que estás contando. Así que creo que es una empresa a la que hay que escuchar y bueno, os dejo con Mercedes. Un fuerte Vale. aplauso. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo que decíamos, vamos a empezar contándoos qué puede aportar una valoración cuando estamos decidiendo esa compra de esa inversión inmobiliaria. Muchas veces es la compra de nuestra vivienda. Son decisiones difíciles, decisiones para mucho tiempo, decisiones en las que al menos vamos a tener alguna reflexión y os voy a dar algunos apuntes que a lo mejor pues, sí que os va a ayudar bastante a la hora de esa toma de decisiones. Quiero empezar con esta imagen. Esta es la sensación muchas veces que tenemos cuando nos vamos a enfrentar a la compra de una vivienda. Pensad que las viviendas están siempre sometidas a ciclos económicos, o sea, la vivienda no está fuera de ese ciclo. Tenemos ciclos alcistas, la vivienda va subiendo, tenemos ciclos en los que baja. ¿Cómo son los ciclos? Pues es que el problema es que los ciclos no los calculamos bien. Cada ciclo es diferente. Pueden ser de 10 años, de 15. Ahora mismo, ¿cómo tenemos el ciclo? El ciclo estamos en un ciclo alcista. Pero sí que es cierto, es un ciclo ya maduro que tiene tendencia ya a ir cayendo. ¿Cuándo? Pues eso es lo que no se sabe. ¿En 1 año? ¿En 2? ¿En 3? ¿Qué pasa con todo esto? Que la vivienda acompaña esos ciclos. Entonces, ¿cómo ha ido la vivienda en estos últimos 2, 3 años? Bueno, pues sorprendentemente sí que la parte económica que hemos tenido en el 2020, con ese pico por la pandemia económico, la vivienda, sin embargo, ahí se ha ido comportando de la misma manera que venía, estable, con ligeras subidas, pero no hemos notado que verdaderamente tuviéramos esos cambios tan bruscos que ha habido. Ahora mismo ya estamos recuperando, estamos en economías similares ya al 2019, pero bueno, no dejemos de pensar que cuando nos hablan de que sube la vivienda, baja la vivienda, cuándo la compro, cómo la compro, pues cuidado, que estamos dentro de ciclos económicos y esto nos puede afectar. Esto es lo que venía diciendo, subidas, bajadas. ¿Qué nos pasa con todos ellos y cómo nos encontramos a veces cuando nos enfrentamos a esta decisión tan importante que suele ser esa inversión, o esa inversión evidentemente ya si es propia para nosotros, donde vamos a estar generalmente financiados y a largo tiempo? Voy a parar un momento. Bueno, no. Al lado, por ahí. Vamos a ello, creo que podemos ya retomarlo. Disculpar la interrupción, evidentemente no había forma de que nos escucháramos aquí dentro. Vale, cuando estamos viendo, estamos pensando en comprar la vivienda. Vamos a suponer que la compra la vamos a destinar a un alquiler o vamos a ponerla durante unos años en alquiler.
nos queremos jubilar, queremos comprar una vivienda alquilada, no sabemos muy bien qué hacer con este inmueble. Bueno, ¿qué nos encontramos? Hay una fórmula de saber cuánto invierto, qué rentabilidad voy a tener, pero sobre todo es importante saber qué riesgo voy a correr. Compro una vivienda, 300.000 euros, la pongo en alquiler, 1.000 euros al mes, pues oye, vamos a ver qué rentabilidad tengo. Pero es que hay dos fórmulas más que quiero que veamos. Porque esto va a ir, como estáis viendo, cambiando las rentabilidades. ¿Por qué? La segunda que estáis viendo está conteniendo la parte de gastos que vamos a tener que darle a un alquiler. Evidentemente, como al tener una vivienda en alquiler vas a tener gastos de comunidad, mantenimiento. Cuidado que entonces nos vamos a una rentabilidad ya diferente. Pero si además en esas rentabilidades estamos metiendo los gastos que nos ha supuesto esa inversión, la rentabilidad aún va bajando. Por lo tanto, todas las viviendas, cuando al menos una cuenta sencilla, vamos a ver qué rentabilidades vamos a sacar de esa vivienda que vamos a poner en alquiler. Importante, en un alquiler. Esto es una gráfica de lo que te puede ir pasando más o menos cuando vas poniendo una vivienda en alquiler. Compras la vivienda, la pones en alquiler, tienes una fianza, IPC, aumento de las mensualidades a ser posible. De repente te quedas sin inquilinos, tienes gastos, pero no vas a tener ingresos. Vuelves otra vez con una fianza. Bueno, pues al final de todo este proceso te encuentras que vas a volver a vender, la pones a la venta, la vivienda. Puede que hayas funcionado durante estos años y cuando recuperes tu inversión puede que hayas ganado o puede que no. Depende muchas veces del mercado en qué situación o cómo, cuándo estés tomando esa decisión. Bien, voy a hablaros un poco de lo que es la vivienda primera mano o segunda mano. Primera mano tenéis aquí en el SIMA todo lo que queráis, hay muchísima información, tenéis planos, tenéis calidades, prácticamente incluso ya visitas virtuales. ¿Qué pasa con la vivienda de segunda mano? Bueno, ¿cómo llegamos a la vivienda de segunda mano? Lo normal de la vivienda de segunda mano es que llegues por portales. Aquí he puesto un ejemplo de los más habituales, pero vas a llegar por un portal inmobiliario. Este portal inmobiliario son particulares que ponen su anuncio, no especialmente con mala fe, dicen que estás muy reformado, bueno, pues probablemente para ellos esté muy reformada. Te dan una superficie, pero no sabes bien qué superficie te están dando. Entonces, bueno, es un dato que hasta cierto punto va sesgado. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la posibilidad, en este caso, bueno, he puesto por entidades financieras un ejemplo, o por empresas, la valoración online. ¿Qué significa una valoración online? Bueno, pues contra sus bases de datos te van a dar un valor del inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Que estás metiendo tú los datos. Si estás sacando de ese portal los datos y no son exactamente, se te va a distorsionar bastante. ¿Por qué para eso? Y aquí ya empiezo a hablar de valoración. ¿Por qué tenemos una valoración? ¿Por qué va un tasador a visitar? ¿Por qué empezamos a comprobar medidas, superficies, fincas registrales? De todo eso os voy a contar ahora por qué la importancia de esas valoraciones. Antes de eso, os voy a hablar de esta pantalla. Esto lo tenemos en nuestra página web. En nuestra página web tenéis muchísima información, igual que os he estado contando sobre pues, los índices, las viviendas, cómo crecen, cuáles son nuestras previsiones, nuestros estudios, lo tenéis todo colgado en la página. Pero es que además tenéis esto, que son valores en tu zona. Los valores en tu zona, ¿cómo funciona? Meto un dato en la pantalla, en la página de lo que yo quiero saber el valor y automáticamente me va a salir alrededor todas las tasaciones que Sociedad de Tasación ha hecho en los últimos meses. Evidentemente, solo los datos que podemos publicar, por temas de lógica, por protección de datos. Vamos a tener unitarios, vamos a tener si tienen baños, qué altura tiene, cuántos dormitorios y al final podéis dar una idea muy concreta, porque todos los datos que estamos utilizando, detrás de esto hay un profesional que lo ha verificado. ¿Qué otra cosa más? Vale. Cuando queremos comprar una vivienda, lo primero que tenemos que decidir es dónde queremos ponernos, dónde queremos comprarla y qué es lo que queremos hacer con ella. Aquí, decisiones personales, colegios
determinados, trabajos, bueno, cada uno vamos a elegir un barrio dentro de nuestro interés. Vamos a encontrarnos con muchísimos testigos, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a ver mercado y al final vamos a llegar a que esta casa nos parece bien, nos gusta, queremos esta casa. Bueno, primero vamos a ver qué barrio estamos viendo. El barrio es muy importante verlo por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos a ver dónde estamos, vamos a ver si estamos en una calle principal, va a ser más cara. Vamos a ver si tenemos colegios, si tenemos guarderías, pero toda esta información os la va a dar un informe de tasación. Dentro de un informe de tasación os va a describir el barrio, os va a decir cómo está, qué infraestructuras tenéis cerca. Bien, llegamos a la vivienda y cuidado porque las viviendas están en división horizontal, casi todos los pisos, me refiero. Tienes comunidad de propietarios. ¿Cómo está la comunidad de propietarios? ¿Qué gastos tengo de comunidad de propietarios? No es lo mismo un portero 24 horas en una división horizontal de 6 viviendas que en una de 120. Entonces, cuidado con los gastos, porque luego esto a final de mes, junto con la financiación que probablemente pidamos, nos podemos ir mensualmente a unos gastos importantes. Esto que os comentaba, el plano. Bueno, cuando no estamos habituados a ver un plano nos puede costar un poco. A los 4 o 5 planos ya empezamos a saber cómo funcionan. Planos, como estáis viendo, esta es abatible, las puertas, las ventanas cuando se interrumpe las fachadas. ¿Qué vería yo en este plano? ¿Qué me llama la atención? Un pilar en medio del dormitorio, por ejemplo. Me está provocando poner un armario pegado al dormitorio, pero si veis, me he quedado con un hueco ahí en medio, porque si no se me quedaba esa distribución un poco extraña. Tienes un aseo con una ducha. Bueno, pues a lo mejor sí me interesa que en el baño, en la habitación principal, sea con ducha, pero cuidado, mirad, a lo mejor os gusta todo de bañeras, no lo sé. ¿Qué estoy viendo? Por ejemplo, los dos dormitorios parecen un poco alargados y estrechos. ¿Qué tiene una tasación? Una tasación te da un plano también con escala. Yo puedo ir midiendo y voy viendo qué me cabe en eso. Es uno de los datos que también vais a encontrar dentro de una tasación, acotados y a escala. Por lo tanto, podéis medir sobre ellos. Lo va a hacer un tasador que va a visitar interiormente y que va a medir todo el inmueble. Bueno, como os comentaba, fundamental, superficies construidas. ¿Qué me están dando? ¿Me están dando la superficie construida útil? ¿Me están dando la superficie construida con comunes? ¿O me están dando la superficie construida solamente? Superficie útil, muy fácil. La que cuando abro la puerta de mi casa es la que piso. Construida, cuando empiezo a meter los tabiques y la fachada. Construida con zonas comunes. Cuando estoy metiendo parte de la escalera, ascensor, según además la división horizontal, la cuota que me pertenezca. ¿Por qué es importante esto? Si cogemos de antes y hemos hablado de que estaba a 3.500 euros metro cuadrado en la zona, ¿el unitario de qué? ¿De construida con zonas comunes? Entonces me iría a los 100 metros, que parece que son mis zonas comunes. Estoy con un piso de 350.000 euros. Pero ¿y si me están dando un unitario por superficie útil? Pues me voy a 280.000. Y al revés te pasa lo mismo. Si divides el precio entre los metros cuadrados, te empiezan a salir unos unitarios muy descontrolados. Parece que el primero está totalmente fuera de mercado. Cuidado con las superficies que nos están diciendo. En los elementos antiguos, en las viviendas antiguas, a veces es complicado saber qué superficie tenemos. ¿Qué hacemos en una valoración? Al medir, vamos a decir exactamente esa superficie que aparece en registro con qué se corresponde. Visita interior. ¿Por qué hacemos nosotros también visita interior en un inmueble? Evidentemente, necesitas saber cómo son las calidades que te estás encontrando del inmueble. Si se puede visitar un par de veces, lo visitas de día, lo visitas un poco más tarde, qué luz tienes, si te está cuadrando esas superficies que te están contando. Las calidades, fundamental, en esa visita interior, que es la que hace también un tasador. Os voy a aportar un par de documentaciones que las contienen las tasaciones, pero que las podéis sacar vosotros. Esto es una ficha de catastro, se saca directamente de la sede de catastro. Metéis la dirección y os va a salir esto. Los datos evidentemente protegidos hasta donde ellos pueden hablar, o sea, no van a dar valores catastrales, ni solamente esta ficha. ¿Qué dice esta ficha? Antigüedad del inmueble. ¿Qué dice también? Superficie. Y ahí estáis viendo elementos comunes. Ahí os da una idea de si la vivienda que os están vendiendo está con construida, con útiles, o cómo es ese anuncio que hemos hablado antes de la página web.
La nota simple de registro. Vamos a ver, intentar comprar una casa sin una nota simple de registro, una auténtica locura. Vamos en ello. ¿Qué es lo que pasa? Una finca registral, tú cuando llegas a tu vivienda físicamente estás entrando en un inmueble, pero verdaderamente ese inmueble se corresponde con una finca registral que está inscrita en el registro. Esto es lo que hace un tasador. Una de las cosas que tiene la valoración es que el tasador te va a decir que eso que estás pisando se corresponde con una finca registral que está descrita de una manera determinada en registro. Veréis que ahí vienen superficies, unas veces te describe incluso si tiene anejos, dormitorios, depende. Linderos, siempre te va a dar linderos para poder situar, evidentemente la dirección te tiene que coincidir, y los titulares registrales. Además de esto lleva toda la parte de cargas, lleva también servidumbres, afecciones al valor que podamos tener con ella. Tema de titulares registrales. Otra cosa que hace la tasación, te va a decir si quien está ocupando la vivienda es el titular registral o tiene cedido el uso. Los propietarios que hay dentro tiene esa cesión de uso. Y en este caso, pues probablemente tengas un contrato de alquiler, haya que capitalizar, bien, pero te lo va a decir también la tasación. Bueno, ¿qué nos pasa entonces? Generalmente, casi todos nosotros terminamos financiando. Entonces vamos a ir a un banco y el banco, ¿qué es lo que hace? El banco grava con hipoteca la finca registral. Por eso tan importante era la nota simple de registro. El banco va a pedir una tasación con finalidad de originación, le podéis aportar esa tasación y va a estudiar la operación con vosotros. Pero grava una finca registral, no una realidad física que hayamos visitado. Y os voy a contar un poco, muy por encima, qué es un informe de valoración. Un informe de valoración tiene dos documentos, certificado, que es este, y el informe. Certificado es un resumen donde estáis viendo valores, donde estáis viendo superficies, cautelas a ese valor, dirección, y el informe. Como estáis viendo, viene firmado por el técnico que realiza todo el informe y además ratificado por otro técnico de la empresa de valoración, que ratifica que todo el informe está correcto. Como os decía, y es lo que estáis viendo, dirección, superficies, os dice qué superficie es la que él ha comprobado, os dice con qué se corresponde, os está contando cómo es la localidad, cómo es el entorno, cómo es el edificio, todo lo que os he estado contando antes. Os lo va a describir todo la tasación. ¿Qué más tenéis? Una parte importante, y es la parte urbanística de la valoración. Vamos a decir si ese inmueble cumple o no cumple con normativa. ¿Qué pasa cuando no cumple un inmueble con normativa? Bueno, pues depende, pero puedes tener ampliaciones que no son legalizables, puedes tener superficies que no te van a dar licencias. Bueno, a partir de aquí el mundo se abre. Incluso podemos llegar a temas de expropiación, ¿por qué no? Entonces, la situación urbanística, fundamental saber en qué nos estamos metiendo. ¿Qué más tiene? El valor, evidentemente. ¿Cómo se consigue el valor? Con un estudio de mercado, con 6 testigos comparables, se identifican perfectamente, se dice en qué condiciones, cómo se comparan, qué hay en favor y en contra de ese valor. Lo tenéis todo en esta tabla de homogeneización. Además, evidentemente, damos el valor de construcción, damos el valor de suelo, damos el valor de vuelo. ¿Por qué el valor de vuelo? Por temas de seguro también. Cautelas, y aquí empezamos a ver el resumen de lo que os he ido contando. ¿Qué tenemos? Un plano de entorno, un plano de localización, uno de entorno, el plano con la escala, esas fotos de interior que os están diciendo cómo es interiormente, cómo es exteriormente, esa nota simple de registro, esa ficha catastral, evidentemente el alcance que tenemos en la valoración. Y bueno, quería terminar un poco con esta imagen. Apetece una piscina, al fondo el mar, fantástica. Cuidado que no tengamos este tipo de cosas. Entonces, la valoración siempre os va a ayudar a enfocar por lo menos un poquito más esas imágenes que a veces vemos. Por último, solo deciros, hemos sacado un producto muy rápido, se llama Hipoteca Smart. Si os gusta una vivienda, pensar que a 24 horas después de la visita vais a tener el informe vosotros. Nos comunicamos por WhatsApp, Bizum para la transferencia, para el pago, y al final ganamos una velocidad tremenda. Así que si al final queréis una vivienda, vais a hacer una hipoteca, pensar que esta os puede solucionar en 24 horas. Y nada más. Así que muchas gracias a todos por el ratito y cualquier pregunta que queráis hacerme.
Había un caballero por aquí antes que quería hacerte una consulta, pero se ha ido. ¿Le habré resuelto las dudas? Seguramente, fíjate cómo se ha quedado esto. Bueno, Bueno, pues eso muchísimas es. gracias, A Mercedes, ti. por tu colaboración. Y nada, despedirnos a las 5 de la tarde, nos volvemos a ver con otros ponentes. Estaremos aquí y ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.